Bien, mis hermanos, sean pues todos bienvenidos a este estudio de hoy, de esta tarde, que lo hemos titulado Un pueblo peculiar. Y esperamos pues que sea de bendición para todos nosotros. Como sabemos, pues hemos estado reuniéndonos todos los viernes hasta ahora para justamente estudiar acerca de estos hitos de los pioneros que, bueno, hemos recibido, ¿no? En bendición. Y queremos, pues, recordar siempre lo que ha sido este estudio, la introducción, donde se nos habla de la necesidad de entender de que estos hitos no son un credo, un dogma o una autoridad, sino que es un resumen de fe que tenían, pues, nuestros pioneros. Y en ese sentido estamos estudiando para ver esa verdad que como consenso tenían los pioneros, porque así lo dice, ¿no? Es un resumen de fe que consensuadamente tenían todos los adventistas desde 1874, que es cuando se hace público por primera vez estos hitos, ¿no? Y bueno, queremos pues estudiar el de hoy, que el de hoy corresponde al número 26, si lo vemos en el orden de lo que hemos venido estudiando. Pero le hemos puesto 14, bueno, no nosotros. En la publicación original de Jaime White y de Urias en mí, primero eran 25 doctrinas. En la primera publicación de 1872 eran 25 doctrinas. Y luego se agregan estas últimas tres. Pero se agregan y se colocan con el número 14, 15 y 16 en el orden de estudio, ¿no? Pero claro, por el orden de aparición vendría a ser el número 26, 27 y 28. Pero bueno, esto a modo de histórico, ¿no? Lo importante es saber el contenido y saber pues que esto era parte de nuestra fe. No hay una explicación de por qué estas tres no se habían puesto antes. No se sabe si fue por falta de espacio o por otra cosa, pero en la publicación de Urias en mí de 1874 sí aparecen estas doctrinas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, esta doctrina dice de la siguiente manera: los seguidores de Cristo deben ser un pueblo peculiar, no siguiendo los dictados, ni conformándose a las maneras del mundo. Muy bien, ya va. Permiso. Hermanita Maru Saavedra, por favor, le ha abierto su micrófono para que lo silencie, por favor, para que el pastor pueda seguir. Gracias, muy amable. Gracias. Pues entonces decíamos que el desarrollo de la doctrina era: los seguidores de Cristo deben ser un pueblo peculiar, ¿no? Está definiendo lo que sería la condición de el pueblo cristiano, un pueblo peculiar, no siguiendo los dictados ni conformándose a las maneras del mundo, ni amando sus placeres, ni fomentando sus extravagancias, por cuanto tal, como dice el apóstol, cualquiera que quisiera ser en ese sentido amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Santiago 4:4. Y Cristo dice que no podemos tener dos señores o al mismo tiempo servir a Dios y a Mamón, según Mateo 6:24. Entonces, bueno, este resumen lo que nos dice es algo muy básico que a veces, por ser tan básico, se nos olvida, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, como lo hemos resumido, los seguidores de Cristo deben ser un pueblo peculiar. ¿Qué significa un pueblo peculiar? Un pueblo distinto, un pueblo diferenciado del resto del mundo y de los pueblos del mundo. Y su diferencia no solamente es en la doctrina, no solamente es en la enseñanza, sino en el estilo de vida. En el estilo de vida dice, no debe seguir ni los dictados ni las maneras del mundo. O sea, ni los dictados que hacen, ni los dichos. Ni los dichos del mundo. Vamos a ir un momentico pues a la palabra. En este caso, primeramente vamos a ir al primer texto citado, que es Santiago capítulo 4, donde se nos pone el contexto del versículo en cuestión referido. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí presenta una condición, es una carta dirigida, como lo dice el mismo capítulo 1 de Santiago, a las 12 tribus dispersas, es decir, a toda la iglesia. Las tribus dispersas de Israel se refieren a la iglesia, porque era el Israel continúa, el pueblo de Israel continúa en el remanente cristiano, en la iglesia cristiana. El pueblo judío sigue siendo judío, pero dejó de ser el Israel de Dios en el momento que su tiempo, las 70 semanas concluyen, no hay arrepentimiento de parte del liderazgo del gobierno de ese pueblo. Pierden entonces su condición y su privilegio de ser los guardadores del tesoro de la verdad. Como le dijo Jesús, ya lo anticipó, les es quitado el reino y se le es entregado a otras personas para que den fruto. Se representa el reino como la viña, se les es quitado, se les es entregado a otros. ¿Ese otros quiénes son? Bueno, el remanente. El remanente de los judíos, el remanente de los gentiles, que se juntan en un pueblo, en un nuevo pueblo que es el pueblo cristiano. Y ese pueblo cristiano es la continuación, es el Israel. Y cuando dice las 12 tribus se refiere a ese pueblo. Entonces a toda la iglesia se le escribe a Santiago su carta. Y en el capítulo 4 describe, ¿no?, la condición de la naturaleza humana. Habla de dónde vienen las guerras y los pleitos. La explicación es la concupiscencia de los miembros del cuerpo. Codicia, envidia, guerra. Eso es lo que origina las guerras, los pleitos. Y al final dice que es básicamente porque no se consigue lo que la gente desea, lo que su concupiscencia desea. Pero también es porque no piden, y cuando piden, piden mal. Entonces, esta condición donde la gente todavía desea complacer la concupiscencia, dice Santiago 4:4, es la condición de adúlteros y adúlteras. Y justamente se habla de adúlteros y adúlteras porque está hablando de una iglesia, de un pueblo que profesa ser de Cristo, pero sin embargo desea otro marido, el marido del mundo, desea las cosas del mundo, porque ese es el contexto, ¿no? Viene hablando de la concupiscencia, de la codicia, de la envidia, y mientras permanezcan esas cosas y el deseo de los deleites, entonces
tienen una profesión de fe, de decir que son la novia del Cordero, pero realmente desean otro marido. Se les llama entonces adúlteros y adúlteras. Y allí se lo define. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? O sea, como lo dice aquí, me gusta mucho el desarrollo del pensamiento de la doctrina, porque dice, cualquiera que quisiera ser en este sentido amigo del mundo. O sea, hay un sentido bueno de hacer amigo del mundo y un sentido malo. El sentido bueno de la amistad del mundo es cuando queremos ser sal, la sal de la tierra, queremos la salvación y tratamos de hacer bien a la gente del mundo. Ese sería el sentido bueno de la amistad del mundo. Pero el sentido que aquí se condena no es de buscar la amistad de las personas del mundo para su salvación, sino de buscar la amistad de las conductas del mundo. Porque es lo que se condena, ¿no? La codicia, la envidia. Y es lo que define aquí la doctrina cuando habla de el pueblo cristiano no puede seguir los dichos del mundo, las maneras del mundo, los placeres del mundo, las extravagancias del mundo. Eso es la amistad que nos hace adúlteros, conservar ese deseo del mundo, ¿no? Los dichos del mundo, bueno, evidentemente el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, debe seguir los dichos de Cristo, los dichos de Dios que están consignados en la palabra. Todos los dichos de Dios y de su Hijo están consignados en la Escritura. Eso que sería el Antiguo Testamento, los dichos de Dios, y el Nuevo Testamento, los dichos del Hijo de Dios. Y esa debe ser, pues, la norma de nuestra fe. Y todo aquello que armonice con esa norma, bien recibido. Todo aquello que contradiga esa norma debe ser rechazado. Y el cristianismo no es simplemente una fe sin obras, o una fe sin cambio de vida, una fe sin arrepentimiento, porque también habla de que no podemos seguir viviendo a la manera que vivíamos antes del mundo, ni amar los placeres que amábamos antes, ni las extravagancias que amábamos antes, sino que tiene que haber una conformación diferente, ¿no? Bueno, entonces, adúlteros y adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces fíjense eso, ¿no? Ya Jesús, creo que en otra ocasión ya lo había dicho, ¿no? Que no hay medias tintas. El que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Lo dijo Jesús en varias ocasiones, siendo enfático de que no hay posición intermedia. De que o estamos con Cristo, o si no estamos con Cristo, entonces ya estamos en contra. Y aquí lo dice lo mismo, ¿no? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. No se puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. En el momento que somos amigos del mundo, que nos atrae el mundo, o que nos dejamos, porque tenemos eso en la carne, ¿no? Pero cuando nosotros nos conformamos a ello, nos constituimos pues en enemigos de Dios. Esta palabra conformándose a las maneras del mundo nos hace recordar a Romanos capítulo 12, que habla de lo mismo, ¿no? Versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Dice, y no os conforméis a este siglo. Esta es la palabra, ¿no? No os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en estos dos versículos, ¿qué se nos dice? Bueno, se complementa lo que venimos hablando. Se dice, pues, una vez más que el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, del Israel actual de Dios, no pueden conformarse a este siglo. A este siglo significa a este mundo,
a esta sociedad, a esta forma actual del mundo, sino que debemos ser renovados o reformados. Pero claro, dice aquí, y es interesante ver, que esa renovación o reforma comienza desde adentro hacia afuera. Primero tenemos que renovar el entendimiento. Y cuando renovamos nuestro entendimiento, dice que se experimenta la buena voluntad de Dios. Y en eso consiste, o sea, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento y nos consagramos a Dios, en eso consiste lo que he dicho antes. ¿Qué cosa? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Bueno, es esa aparente paradoja que se presenta cuando nosotros, estando vivos estamos, vivos para Cristo, pero muertos para el mundo. Por eso habla de un sacrificio. Sacrificio vivo. Hay una parte que está sacrificada y una parte que está viva. ¿Cuál es la parte que está sacrificada? Bueno, aquí dice vuestros cuerpos. Y en el versículo siguiente, ¿cuál es la parte que está viva? El entendimiento renovado. O sea, el entendimiento antiguo. Y el cuerpo se presentan en el altar como sacrificio. ¿Y qué pasa en el sacrificio? En el sacrificio hay una muerte. Entonces, este sacrificio vivo es la muerte del yo, que sería la crucifixión de la carne, la crucifixión de la mente carnal. ¿Y qué es lo que está vivo? El entendimiento renovado. El entendimiento bajo la renovación de la voluntad de Dios. Entonces, en esa situación es la que nos exhorta el apóstol, ¿no? Para que nosotros no seamos amigos del mundo y no estemos en conformidad con este siglo, con este tiempo, nos debemos presentar como sacrificio vivo. Crucificar nuestras carnes, nuestras concupiscencias, nuestro entendimiento carnal debe ser también crucificado y debe haber un entendimiento renovado. Entonces, esa es lo que se exige, ¿no? De todo cristiano. Eso no es algo extraordinario que se le exige solo a un grupo de cristianos, sino al todo, desde el más pequeño hasta el más alto. Todos tenemos que ser peculiares, separados, distintos en este sentido. O sea que debe haber una distinción clara entre el que es cristiano y el que no lo es. Y si nosotros no lo somos, o sea, si la gente no ve en nosotros esa distinción, somos todavía adúlteros y adúlteras. Es decir, estamos viviendo, si somos adúlteros y adúlteras, estamos viviendo con dos maridos. Y es ahí cuando entra la figura de los dos maridos o de los dos señores. Se presenta en Mateo capítulo 6. Cuando dice, en el versículo 24, dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. O sea, aquí está hablando justamente de lo que es el adulterio. En el adulterio, la mujer o el hombre pretenden tener servicio a dos señores, a dos amos. Y no se puede. Esa doblez no es posible. Al final, resulta que uno de los dos es amado más que el otro. O sea, la pretensión de adulterio, de tener, o de la poligamia, vamos a decirlo así, es imposible. Porque realmente siempre habrá uno que ame más que a otro. Y cuando se ama uno más, al otro se le aborrece. Cuando se estima a uno más, al otro se le menosprecia. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los dos maridos que tenemos nosotros? Bueno, Dios o Mamón. O sea, o amamos a Dios o amamos a Mamón. Y bueno, aquí Mamón es el Dios de las riquezas, ¿no? El símbolo, el Dios de la avaricia.
según se presenta en los libros de historia, es el Dios de la avaricia, de la riqueza. Según los estudiosos de la palabra, Mamón es una palabra aramea y significa literalmente Dios de la avaricia. O sea, es otro Dios. O sea, tenemos el Dios de la Biblia y el Dios de la avaricia. Y bueno, justamente no se puede adorar a Dios dioses. Eso es lo que está diciendo pues aquí Jesucristo. No podemos tener dos dioses, dos señores, dos maridos. Y es ahí donde entra lo que sería el adulterio. Entonces, hay que tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir? Si vamos a servir al mundo, vamos a servir a las riquezas, a la avaricia, vamos a servir a los dictados del mundo, a las extravagancias del mundo, al propósito del mundo, o a Dios, al Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Porque no hay, entonces, claro, son dos reinos diferentes. Nosotros, evidentemente, nacemos en este reino del mundo. Cuando somos concebidos, somos formados en el vientre, somos formados en este mundo. O sea, nuestros padres nos forman en este mundo. A menos que nuestros padres sean cristianos, la formación que recibimos es de este mundo. Y por eso es que entonces ya nacemos en este reino. Y aunque nuestros padres nos instruyan, igual nacemos con la naturaleza caída, con los malos deseos. Los malos deseos gobiernan porque no hemos nacido de nuevo, sino que hemos nacido de la carne. Entonces, de una forma u otra, en mayor o menor grado, nacemos bajo este reino de este mundo. Y claro, ahora al nuevo nacimiento es cuando entramos en el reino de Dios, al servicio de Dios. Y entonces, bueno, viene esa lucha, ese combate de el reino del mundo quiere rescatar a ese súbdito que se le ha escapado, y el diablo, bueno, aplica todas sus artimañas, todo su poder hipnótico para mantenernos allí, para volvernos a entrampar. Pero no podemos, o sea, no podemos vivir en ambos reinos. Entonces, ahí es donde está esta doctrina, realmente digamos que es clave, porque ya aquí se aleja, o sea, ya en estos últimos tres, de hecho, en estos últimos tres que vamos a estudiar, el de hoy y los otros dos que vienen a continuación, ya van al sentido más práctico del Evangelio, de la vida práctica, más sentido de lo que debe ser pues la vida cotidiana, el estilo de vida el verdadero estilo de vida de un cristiano. Entonces, aquí claro que coloca la base fundamental para luego expresar todas las áreas en las que debe haber un cambio sustancial en el cristiano. Pero aquí se muestra que en general todo nuestro estilo de vida debe cambiar. De adentro hacia afuera. Primero cambia el entendimiento. Y luego tiene que cambiar los dichos, los pensamientos, las maneras, los placeres inclusive, las extravagancias, la vestimenta, la comida. Todo es una reforma completa, una renovación completa. Y es cambiarnos de un reino al otro. Pero bueno, hoy solamente estamos analizando esa peculiaridad que debe caracterizarnos a nosotros como pueblo de Dios. Una diferencia. Dos reinos diferentes en espíritu, en palabra, en hechos. Y bueno, uno es el Dios verdadero y otro es el Dios de la avaricia. Nosotros, bueno, debemos luchar con la fortaleza del Señor para mantenernos en el reino de Cristo. Pero siempre teniendo eso presente, que en el momento que nosotros queramos adoptar algunas cosas del reino de este mundo, pensando que podamos mezclarlo, en ese mismo momento nos hemos constituido en enemigos de Dios y estamos realmente sirviendo al mundo y no a Dios. Entonces, este estudio es cortito, no requiere mucha más profundización porque creo que todos lo tenemos claro.
Sin embargo, bueno, vamos a dejar igualmente un tiempito para que si hay preguntas o comentarios lo hagamos antes del cierre del estudio. Hasta aquí por hoy este análisis. Si hay preguntas, este es el momento. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.